Hola, muy buenos días. Para continuar con el ciclo de conferencias que estamos en el proceso de las profecías de la revelación o apocalipsis, vamos a continuar. Mi nombre es Nelson, judío mesiánico. Comparar versículo tras versículo y libros del Espíritu de Profecía de Elena Harmo de White sobre la característica de la profecía. Tenemos la lectura de Apocalipsis capítulo 1, versículo del 4 al 5. Dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. En esta versión del año de 1609, es una versión muy antigua, el año de 1569, y revisada en el año de 1602. Es una versión antigua que encontré en un estante como algo que no servía, pero me di cuenta la validez que tenía. Vamos a desenvolver bíblicamente y por los libros del Espíritu de Profecía, que son los libros de la autora Elena Harmo de White, que para mí son muy valiosos, ya que he seguido todos sus consejos y me han ayudado mucho a desenvolverme en mi entorno y más que todo a comprender las verdades bíblicas. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 11 del mismo capítulo. Que decía yo, soy el alfa y la omega, el principio, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia que son a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo, a Tiatira y a Sarde, a Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias. Sigue diciendo: gracias sean a vosotros y paz de él. Vamos a ver qué nos dice. En segunda de Juan, capítulo 3. Vamos a ver en la escritura que nos dice en segunda de Juan, capítulo 3. Segunda de Juan. Perdón, Juan 3. Dice, nos da a entender la escritura al respecto de este párrafo donde dice gracias sea a vosotros y paz de él. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y amor. ¿Qué es la gracia propiamente? La gracia, como nos dice el versículo, nos da a entender qué es la verdad y el amor. ¿Qué es la gracia? La misericordia y la paz de parte de Dios. Es la misericordia y la paz de parte de Dios. Es la gracia. Y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y amor. 4 características manifiesta la gracia: la misericordia y la paz, y la verdad y el amor. Seguimos en el desenvolvimiento. Que es y que era y que ha de venir, según lo que nos dice el versículo 8 del mismo capítulo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nos da esa característica, que hay un poder ilimitado. También nos da algo muy especial en este desenvolvimiento. Vamos a ver una característica en Éxodo, capítulo 3, versículo 4. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 3, 4. Éxodo, capítulo 3. Vamos a ver. Vamos a buscar Éxodo. Buscamos Éxodo, capítulo 3, versículo 4. Nos dice. A ver cómo vemos esta parte. Éxodo 3, 14. Nos dice.
Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Quién era en realidad el que estaba hablando ahí? El gran yo soy. Sigue diciendo, vamos a comparar versículo a versículo. Vamos a ver el capítulo del mismo libro, el capítulo 4, versículo 8. ¿Qué más nos dice con referente a este tema? Y sucederá que si no te creen ni te escuchan a la primera señal, te creerán en la segunda señal. Y también vamos a ver el capítulo 16 de Éxodo. Vamos a desenvolver el versículo 5. Dice, pero en el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, al atardecer sabéis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Quién tenía que saber? Eran ellos, que Jehová era el que los sacaba de la tierra de Egipto. Es algo muy importante, un sexto día. En la profecía tenemos algo importante, pero el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogerán cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, al atardecer sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y al amanecer veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, pues que somos nosotros para que murmuréis contra nosotros. Agregó Moisés, Jehová os dará al atardecer carne para comer y al amanecer pan, hasta saciaros. ¿Qué hará el Señor por nosotros? Mostrarnos su gloria, su misericordia. Sigue diciendo, 7 espíritus que están delante de su trono, el versículo 4, vamos a desenvolver, vamos a ver el capítulo 3:1 del Apocalipsis, 3:1 del Apocalipsis, que nos dice, nos da a entender algo muy especial. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nos da la referencia, la simbología, que escribe al ángel de la iglesia de Sardis, le dice el Creador a Juan. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. ¿Quién en realidad que tiene los 7 espíritus? Es Jesús. Jesús de Nazaret como nuestro Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hoy en día es nuestra condición para todos nosotros. Pero es la condición que tenemos que despertar. Vamos a ver lo que le dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y en medio del trono y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Qué simbolismo tiene esto? Nos dice que ve en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero de pie, como inmolado, como muerto o como maltratado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, estos 7 espíritus, ¿qué son? Son de Dios enviados a toda la tierra. Sigue diciendo el versículo 5 de Apocalipsis, y de Jesucristo, el testigo fiel. Vamos a ver la característica del capítulo 5, el testigo fiel. Vamos a ver Primera de Timoteo 6:13. Primera de Timoteo
6. El versículo 13 dice: Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. El capítulo 3:14 de Apocalipsis nos da otra versión importante. Estamos comparando los versículos que nos ayudan a comprender cada expresión del versículo en sí, para comprenderlo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 nos dice algo importante. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. ¿Cuál es el origen de la creación de Dios? En Juan nos da algo importante. Notemos, Juan 1 nos dice esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Nos da la comprensión completa. También vamos a buscar en el capítulo de Apocalipsis, el versículo 19, el capítulo 19, el versículo que nos da a entender aquí 11, nos dice: Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Notamos que la expresión que nos da el versículo de introducción, ¿cuál es el testigo fiel en sí? Aquel testigo llama a nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue diciendo: el primogénito de los muertos. ¿Por qué nos dice el primogénito de los muertos? Vamos a ver en Colosense 1:18. ¿Qué nos dice? Colosense 1, el versículo 18. Nos da a entender. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses nos da una variación muy importante sobre el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Qué nos amó? Vamos a ver qué nos dice Juan 15:9. San Juan, vamos a ver, Juan 15:9. Juan, versículo 15. El versículo 9 dice: Como el Padre me amó, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Sigue diciendo: y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Vamos a ver qué nos dice el versículo de Apocalipsis capítulo 7:14. Nos dice algo muy esencial. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y lavado sus ropas y las han emblanqueado en la sangre del Cordero. La comprensión que nos da en el versículo 5, y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. Nos dice el versículo 7:14, y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. El versículo 6 sigue: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios.
Vamos a ver el capítulo de Apocalipsis, capítulo 5:10. ¿Qué nos dice? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién nos hace reyes y sacerdotes? Es nuestro Señor Jesucristo. Lo hace para, nos crea el nuevo nacimiento para Dios, reyes y sacerdotes. El capítulo 20, 4 y 6 del mismo Apocalipsis nos dice, vamos a entender esta parte. Capítulo 20, versículo 4. ¿Cuál es la característica que crea en nosotros reyes y sacerdotes? A ver, 20, versículo 6. Nosotros, en estas versiones, normalmente como ya son muy antiguas, dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La buenaventuranza. El que tiene parte en la primera resurrección, porque serán sacerdotes de Dios. Y el versículo nos da el 6, el 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Las personas que han aceptado a Cristo como su justicia, ellos serán hechos reyes y sacerdotes, y reinarán con Cristo 1000 años. Por eso dice, acordarte es del día séptimo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será un sabbat para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo procedió a ser sagrado. El sabbat es estipulado en la tipología del tiempo como que 6 días se le permite a Satanás hostigar a la raza humana. 6 días, o sea, 6000 años. Y el séptimo, que es la preparación para el reposo, es los 1000 años de reposo para esta tierra. Reposo para todos, tanto para los vivos que son llevados con el Redentor, como para los muertos, y Satanás es atado por 1000 años en esta tierra. Nos dice, seguimos con la interpretación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Da una salutación el apóstol. Nos dice, a Él sea gloria, el cual de Él pertenece la gloria, e imperio para siempre, jamás, para siempre, para toda una existencia, para la eternidad. Vamos a buscar lo que dice el libro de Escritura en versiones que nos da a entender la versión del Espíritu de Profecía. Tenemos el capítulo 1.5, vamos a buscar en Joya de Testimonio, Joya de los Testimonios, Joya de los Testimonios, la página 32, nos dice, al respecto del versículo 5. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en la asamblea de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. En el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo
en el atrio exterior de la tierra y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antifonía celestial. Y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Mientras que los ángeles beben en el manantial principal, los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios. Ojalá que todos pudiesen comprender cuán cerca está el cielo de la tierra, aun cuando los hijos nacidos en la tierra no lo saben. Tienen ángeles de luz por compañeros. Un testigo silencioso vela sobre toda alma, tratando de atraerla a Cristo. Mientras hayan esperanza hasta que los hombres resistan el Espíritu Santo para eterna ruina suya, son guardados por los seres celestiales. Recordemos todos que en cada asamblea de los santos realizada en la tierra hay ángeles de Dios escuchando los testimonios, himnos y oraciones. Recordemos que nuestra alabanza queda simplificada por los coros de la hueste angélica en lo alto. Por lo tanto, mientras nos reunimos sábado tras sábado, cantemos alabanza a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Rinda adoración en el corazón, sea el amor de Cristo el tema principal de lo que dice el predicador, sea lo que se expresa con sencillo lenguaje en todo himno de alabanza. Dicte la inspiración del Espíritu de Dios nuestras oraciones, mientras se pronuncia la palabra de vida, atestigue nuestra sentida respuesta que hemos recibido el mensaje como mensaje del cielo. Esto es muy anticuado, lo sé, pero es una ofrenda de agradecimiento a Dios por el pan de vida dado al alma hambrienta. Esta respuesta a la inspiración del Espíritu Santo será una fuerza en nuestra propia alma y un estímulo para otros. Dará cierta evidencia de que hay en el edificio de Dios piedras vivas que emiten luz. Mientras repasemos no los capítulos oscuros de nuestra experiencia, sino las manifestaciones de la gran misericordia y del inagotable amor de Dios, alabaremos mucho más de lo que nos quejaremos. Hablaremos de la fidelidad amante de Dios, que como compasivo y tierno pastor de su rebaño, declaró que nadie arrancará de sus manos a sus ovejas. El lenguaje del corazón no será una egoísta murmuración de queja. Como raudales cristalinos, la alabanza brotará de los que creen verdaderamente en Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los largos días. Hazme guiado según tus consejos, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Según lo que nos dice Salmos capítulo 23, versículo 6, y también Salmos capítulo 73, del 24 al 25. Seguimos en Obreros Evangélicos, en el libro Obreros Evangélicos, en la hoja 535 nos dice algo muy importante. Maravillosa será la revelación cuando se presenten las líneas de influencia santa con sus preciosos resultados. ¿Cuál será la gratitud de las almas que nos vendrán al encuentro en los atrios celestiales, cuando comprendan el interés amante y bondadoso que se tomó en su salvación? Darán toda alabanza, honor y gloria de Dios y al Cordero por nuestra redención. Pero no restarán poder a la gloria de Dios al expresar:
gratitud al instrumento que Él empleó en la salvación de las almas, que estaban a punto de perecer. Los redimidos encontrarán y reconocerán a aquellos cuya atención dirigieron al ensalzado Salvador. Qué bendita conversación tendrán con estas almas. Yo era pecador, dirá alguno, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y tú viniste a mí y atrajiste mi atención al precioso Salvador, como única esperanza mía, y creía en Él. Me arrepentí de mis pecados y se me hizo sentar con sus santos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otros dirán, yo era pagano en tierras paganas, tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo encontrar a Jesús y creer en Él como único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvo, eternamente salvo para contemplar siempre a aquel a quien amó. Entonces lo veían únicamente con el ojo de la fe, pero ahora lo veo tal cual es. Puedo expresar ahora mi gratitud por su misericordia redentora a aquel que me amó y lavó mis pecados con su sangre. Otros expresarán su gratitud a los que alimentaron a los hambrientos y visitaron al desnudo. Cuando la desesperación envolvió mi alma en la incredulidad, el Señor os envió a mí. Dirán, para decirme palabras de esperanza y consuelo. Me trajiste alimento para mis necesidades físicas y me abriste la palabra de Dios, despertándome para que viese mis necesidades espirituales. Me trajiste como a un hermano, simpatizaste conmigo en mi tristeza y alentaste mi alma herida, para que pudiese asir la mano de Cristo que se extendía para salvarme. Yo ignoraba que tenía un Padre en los cielos, que se interesaba por mí, y vosotros me lo enseñasteis pacientemente. Me leíste las preciosas promesas de la palabra de Dios, inspirasteis fe en que Él me salvaría. Mi corazón fue eternecido, subyugado, quebrantado mientras contemplaba el sacrificio que Cristo había hecho por mí. Tuve hambre de pan de vida y la verdad fue preciosa a mi alma. Heme aquí salvo, eternamente salvo, para vivir siempre en su presencia y para alabar a aquel que dio su vida por mí. ¿Qué regocijo reinará mientras estos redimidos se encuentren y saluden a los que llevaron cargas en su favor? ¿Y cómo vibrarán la satisfacción los corazones de los que no vivieron para agradarse a sí mismos, sino para beneficiar a los desdichados que tienen tan pocas bendiciones? Para ellos se realizará la promesa. Serás bienaventurado porque no te puede retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Es importante esto. Nosotros, mediante la palabra de obreros angélicos, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nos nace compartir con otros estas preciosas verdades. No para salvarnos, porque la salvación ya fue dada. Lo hacemos por gratitud, porque queremos que muchas otras personas se salven. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 126, nos dice algo importante. Seguimos con el estudio. Debemos evitar todo lo que estimule el orgullo y la suficiencia propia. Por lo tanto, debemos estar apercibidos para no dar ni recibir lisonjas o alabanzas. La adulación es obra de Satanás. Él se ocupa tanto en adular como en acusar y condenar, y así procura la ruina del alma. Los que alaban a los hombres son usados como agentes por Satanás. Alejen de sí las palabras de alabanzas los obreros de Cristo. Se ha ocultado el yo, solo Cristo debe ser exaltado. Diríjase todo ojo y hacienda alabanza de todo corazón, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién ha hecho esta obra? Es nuestro Señor Jesucristo. La vida que abriga el temor de Jehová no será una vida de tristeza y oscuridad. La ausencia de Cristo es la que entristece el semblante y hace de la vida una peregrinación de suspiros.
Los que están llenos de estima y amor propio no sienten la necesidad de una unión viviente con nuestro Señor Jesucristo. El corazón que no ha caído sobre la roca está orgulloso de estar entero. Los hombres desean una religión dignificada. Desean seguir por un camino suficientemente ancho como para llevar por él sus propios atributos. Su amor propio, su amor a la popularidad y a la alabanza incluyen al Salvador de su corazón, y sin él hay una oscuridad y tristeza. Pero Cristo, al morar en el alma, es una fuente de gozo para todos los que lo reciben. La nota tónica de la palabra de Dios es el regocijo. Porque así ha dicho el alto, el sublime, el que habita la eternidad, y cuyos nombres es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fue cuando estuvo oculto en la hendidura de la roca cuando Moisés contempló la gloria de Dios. Cuando nos ocultemos en la roca hendida, será cuando Cristo nos cubrirá con su mano traspasada y oiremos lo que el Señor dice a sus siervos, a nosotros como a Moisés. Dios se revelará como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La obra de redención implica consecuencias de las más cuales es difícil que el hombre tenga concepto alguno. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Y si bien es cierto que son grandes las venganzas y la degradación producidas por el pecado, si bien es cierto que son grandes las vergüenzas y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Es importante estos relatos de palabra de vida del Gran Maestro, refiriéndose al capítulo 5 de Apocalipsis. Ahora vamos a hablar del versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Vamos a buscar el conflicto de los siglos, la página 468. Dice la palabra en el capítulo 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Nos dice: todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos y pobres, grandes y pequeños ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor contenía el espíritu de oposición mientras que sus siervos daban razón de su fe. A veces el instrumento era débil, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. Se sentía en esa asamblea la presencia de los santos ángeles y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes. Siempre que se exponía los argumentos en favor de la próxima venida de Cristo, había grandes multitudes que escuchaban embelesadas. No parecía sino que el cielo y la tierra se juntaban. El poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes y adultos. Era el poder de Dios.
Los hombres volvían a sus casas cantando alabanzas y sus alegres acentos rompía el silencio de la noche. Ninguno de los que asistieron a las reuniones podría olvidar jamás escenas de tan vivo interés. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Se cumplieron así las palabras del profeta que decía: en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad, lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección de Dios, que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús, no solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que se esperaban en el Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo, que les amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Según nos dice el capítulo de Conflicto del Siglo, la hoja 468. Nadie sabe el día ni la hora, era el argumento, aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada las faltas de interpretaciones que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Después de haber salido del templo por última vez, los discípulos habían preguntado: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular a otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que vivieron en los días de Noé. No supieron cuándo vendría el diluvio, y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor tarde en venir, enseña cómo considerará y recompensará Cristo a los que se encuentren velando y proclamando su venida, y a los que la niegan. Velad pues, dice, y añade: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Según Mateo capítulo 24, versículo 3 y el versículo 33, 42 al 51. Pues si no veláis, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Es algo muy importante hoy en día. Nosotros que tenemos el conocimiento debemos impartirlo al resto y dar a conocer, como nos dice el Conflicto de los Siglos, también en la página 704.
conflicto de los siglos. En esta expresión nosotros podemos entender mucho sobre el conflicto de los siglos. Es conflicto de los siglos. Es en la página 604. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que la mancha de su impureza no será jamás lavada. Espera así aniquilar su fe, hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Aun cuando los hijos de Dios se vean rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis capítulo 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos del perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios será vituperado. De todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones y observan la actividad amenazante de la rebelión. Eso hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían tanto poder sobre ellos. Afligen sus almas ante Dios recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento y de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo, según Isaías capítulo 27, versículo 5. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperante, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró del ángel y de sus almas exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Esta parte nos da a entender la lucha secular, la preocupación de las almas nuestras, el dolor intenso por la rebelión que nosotros hemos sido partes. He escuchado a muchas personas que manifiestan, que dicen que la ley no se debe guardar o que ya no es libre, ya no debe guardar y tampoco no se debe observar. En ello estoy observando a los agentes de Satanás, porque fueron las primeras expresiones dadas de Satanás en el santuario celestial, diciendo que la ley solamente la obligación es para los mundos, no para los seres celestiales, y que él haría un nuevo reino donde no se llevaría ley, y por eso tenemos hoy en día gran sufrimiento, dolor, maldad, incertidumbre, angustia, porque muchos aquellos que hoy desprecian la ley de Dios siguen su camino y nos afectan y nos hacen daño. Por eso la ley será eternamente para siempre,
porque es la justicia manifestada en nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Vamos a seguir leyendo lo que es la parte de el Espíritu Profecía en Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 135. Cuando los casos de todos pasen en revista delante de Dios, no se formulará esta pregunta: ¿qué profesaron ellos? Sino estas otras: ¿qué hicieron ellos? ¿Han sido ejecutadores de la palabra? ¿Han vivido para sí mismos? ¿O bien se han ejercitado en obras de benevolencia y bondad, en amor, prefiriéndolo a los demás antes que ellos mismos y negándose a sí mismos a fin de poder bendecir a otros? Si el registro muestra que tal ha sido su vida, que sus caracteres están señalados por la ternura, la abnegación y la benevolencia, recibirán la bendita seguridad y bendición de Cristo. Bien hecho y venid, bendito es mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, según Mateo capítulo 25, versículo 34. Cristo ha sido afligido y herido por nuestro marcado amor propio e indiferencia ante las calamidades y las necesidades de los demás. Esto fue escrito en la Rebel Herald el 13 de julio del año de 1886, a 2 años, cuando se comenzase a predicar Cristo nuestra justicia en la Conferencia General en el año de 1888 por el pastor Wagner y Jones. Promesas. Significa mucho sembrar junto a todas las aguas. Significa impartir continuamente donativos y ofrendas. Dios proporcionará facilidades para que el mayordomo fiel de los medios que Él le ha confiado sea suplido con abundancia de todas las cosas y sea capacitado para que abunde en toda buena obra. Como está escrito: repartió dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 9 al 10. La semilla sembrada a manos llenas es cuidada por el Señor. El que suministra la semilla, el sembrador da también a su obrero lo que lo capacita para colaborar con el dador de la semilla. Esto está en los testimonios for the sure del nuestro día de confianza, una parábola para el cristiano en los últimos días. Hay que aprovechar todos los talentos, todos son responsables. Los pobres con frecuencia descuidan las oportunidades de hacer el bien. El mayordomo infiel, ¿qué es el gozo de tu Señor? Muchos envuelven sus talentos en un lienzo. Aseos amigos, los depósitos son proporcionales a las capacidades. Todo esto vamos a encontrar en esta parte para un estudio adicional sobre la mayordomía. Y nos da el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6. Vamos a seguir y vámonos a Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios en la página 179. Y ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir estas huestes, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño,
porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Entonces se cumplirá completamente estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el pimpollo. Cristo es revelado como redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente, varones simbólicos, cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén serán llamados santos, todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes, según Isaías capítulo 4, versículos 2 al 3. Es importante todo este estudio porque nos da a entender el tiempo, que es muy importante para nosotros. Tenemos una parte fundamental sobre el estudio en sí de las Escrituras. Comprendemos en estos tres versículos, que nos da una salutación para todos nosotros, una salutación que nos ayuda y nos da ánimo sobre la iniciación de esta escritura. Tenemos en el libro de Urias en mí, dice, repetimos, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria, el imperio para siempre jamás. La iglesia en Asia. Había más de 7 iglesias en Asia, aún en aquella fracción occidental de Asia que se conocía como Asia Menor. Y si consideramos un territorio menor todavía, a saber, aquella pequeña parte de Asia Menor donde se hallaban las 7 iglesias que se mencionan luego, encontramos que en su mismo medio había otras iglesias importantes, Colosas, y cuyos cristianos Pablo dirigió sus epístolas a los colosenses. Se hallaban a corta distancia de la Laodicea. Patmos, donde Juan tuvo su visión, se hallaba más cerca de Mileto que de cualquier de las 7 iglesias nombradas. Además, era Mileto un centro importante del cristianismo, a juzgar por el hecho de que hacer etapa allí. Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que les viesen a ese lugar, según Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 38. Allí dejó en buenas manos cristianas a sus discípulos. Trófimo, que estaba enfermo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 20, Troas, donde Pablo pasó cierto tiempo con los discípulos y desde donde después del sábado inició su viaje, no quedaba lejos de Pérgamo, ciudad nombrada entre las 7 iglesias. Resulta pues interesante determinar por qué 7 de las iglesias de Asia Menor fueron elegidas como aquellas a las cuales debía dedicarse el Apocalipsis. ¿Es acaso el saludo que el Apocalipsis 1 se dirige a las 7 iglesias solamente, para las iglesias literales nombradas? ¿O sucede lo mismo con las amonestaciones que se dirigieren al Apocalipsis el capítulo 2 y el 3? Se describe únicamente condiciones que existían ahí, a los que se les iba a presentar más tarde. No podemos llegar a esta conclusión por buenas y sólidas razones. Primero, todo el libro del Apocalipsis se dedica a las 7 iglesias. Veamos lo que es Apocalipsis el capítulo 1, 3, el versículo 11, el versículo 19 y el capítulo 10, 22, 18 y 19. El libro no se les aplicaba más a sus miembros que a cualquier otro cristiano en Asia Menor, como por ejemplo los que moraban en Ponto, en Galacia, Capadocia y Bitinia,
a quienes se dirigió Pedro en la epístola en Primera de Pedro. O a los cristianos de Colosas, Troas, Mileto, situados en el mismo medio de las iglesias nombradas. Solo una pequeña parte del libro podía referirse individualmente a las 7 iglesias, o a cualesquiera de los cristianos del tiempo de Juan. Porque los más de los sucesos que presentan estaban tan lejos en lo futuro que no se iban a producir durante la vida de la generación que vivía entonces, ni aun en los tiempos durante el cual iban a subsistir esas iglesias. Por consiguiente, aquellas iglesias específicas no tenían cosa alguna que ver con dicho suceso. Dice, las 7 estrellas que el Hijo del Hombre tenía en su diestra son como se declaran los ángeles de las 7 iglesias según el versículo 20. Todos convendrán sin duda en que los ángeles de la iglesia son los ministros de ellas. El hecho de que esté a la diestra del Hijo del Hombre señala el poder sostenedor, la dirección y la protección que les concedía. Pero había solamente 7 de ellos en su diestra. La conclusión. ¿Son solamente 7 los que son así cuidados por el gran maestro de las asambleas? ¿No pueden todos los verdaderos ministros de toda época evangélica obtener de esta representación el consuelo de saber que son sostenidos y guiados por la diestra de la gran cabeza de la iglesia? Tal parecería ser la única conclusión lógica que se puede alcanzar. Además, Juan, penetrando con la mirada en la era cristiana, vio al Hijo del Hombre en medio de solo 7 candeleros que representaban 7 iglesias. La posición del Hijo del Hombre entre ellos debe simbolizar su presencia con sus hijos, el cuidado vigilante que ejerce sobre ellos y su escrutinio de todas sus obras. Pero ¿conoce así solamente a 7 iglesias individuales? Hace la pregunta. No podemos concluir más bien que esta escena representa una actitud con referencia a todas sus iglesias a través de la era evangélica. Entonces, ¿por qué se mencionan solamente 7? El número 7 se usa en la Biblia para denotar la plenitud y la perfección. Por lo tanto, los 7 candeleros representan la iglesia evangélica a través de 7 periodos y las 7 iglesias pueden recibir la misma aplicación. Al notar este proceso, damos a entender de que son 7 etapas de la era evangélica, 7 etapas fundamentales que dice. ¿Por qué fueron elegidos entonces las 7 iglesias que se mencionan en particular? Indudablemente por el hecho de que en sus nombres, de acuerdo con las definiciones que le correspondía, se presentaban la característica religiosa de aquellos periodos de la era evangélica que ellas habían de representar respectivamente. Por lo tanto, se comprende fácilmente que las 7 iglesias no representan simplemente las 7 iglesias literales del Asia, que llevaban los nombres mencionados, sino 7 periodos de la iglesia cristiana. 15 horas. Desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo de gracia. La fuente de la bendición, del que es el que era y el que ha de venir, y ha de ser, es una expresión que en este caso se refiere a Dios el Padre, puesto que el Espíritu Santo y Cristo son mencionados por separado en el contexto inmediato. Los 7 espíritus. Esta expresión no se refiere probablemente a los ángeles, sino al Espíritu de Dios, en una de las fuentes de gracia y paz para la iglesia. Acerca del tema interesante de los 7 espíritus, Thomson observa, esto es el Espíritu Santo denominado los 7 espíritus, porque 7 es un número sagrado y perfecto, pues está denominado, no se le da para denotar pluralidad interior, sino la plenitud y perfección de sus dones y operaciones. Alberto Barnes dice, el número 7 puede haberse dado, por tanto, al Espíritu Santo con referencia a la diversidad y a la plenitud de sus operaciones en las almas humanas y en su múltiple intervención en los asuntos del mundo, según se desarrolla ulteriormente en este libro. Su trono.
Esto se refiere al trono de Dios el Padre, porque Cristo todavía no ha ascendido a su trono, a su propio trono. Los 7 espíritus que están delante del trono indican tal vez el hecho de que el Espíritu Divino estaba, por así decirlo, preparado para ser enviado según su representación común en las Escrituras, a cumplir propósitos importantes en los asuntos humanos. Y de Jesucristo. Se menciona aquí algunas de las principales características de Cristo. Él es el testigo fiel. Cualquier cosa atestiguada por Él es verdad. Cualquier cosa que promete la cumplirá con certidumbre. El primogénito de los muertos es una expresión paralela a otras que se encuentran en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, Hebreos capítulo 1, versículo 6, Romanos capítulo 8, versículo 29 y Colosenses capítulo 1, 15 y el versículo 18. Se aplica a Cristo como primicia de los que durmieron, primogénito de la tierra, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de toda criatura, el primogénito de los muertos, pero estas expresiones no denotan que fuera el primero en ser resucitado de los muertos, en lo que se refiere al tiempo, porque otros fueron resucitados antes que él. Además, este es un punto sin importancia. Cristo es la figura principal y central de todos los que salieron de la tumba. Porque si hubo quienes resucitaron antes de su tiempo, fue por virtud de la venida de Cristo, su obra y su resurrección. Ese es el propósito de Dios, fue el primero en cuanto al tiempo, como en cuanto a la importancia, porque si bien algunos fueron libertados del poder de la muerte antes que Él, ellos no sucedió sino después que el designio de que Cristo triunfase sobre el sepulcro se hubo formado en la mente de Dios, que llama las cosas que no son como las que son, según lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 17. Y fueron libertados en virtud de aquel gran propósito que había de realizarse en su debido tiempo. Todo tiene que darse en su debido tiempo. Por eso es necesario que suceda todo lo que tiene que suceder. Cristo es el príncipe de los reyes de la tierra. En cierto sentido lo es ya ahora. Pablo nos informa en Éfesos capítulo 1, versículos 20 y 21, de que se ha sentado a la diestra de Dios en los cielos sobre todo principado, y potestad y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Los nombres más honrados en este mundo son los de los príncipes, reyes, emperadores y potentadores. Pero Cristo ha sido situado muy por encima de ellos. Está sentado por su Padre en el trono del dominio universal y está a igual altura que Él en el control de los asuntos de todas las naciones de la tierra. En un sentido más particular, Cristo ha de ser príncipe de los reyes de la tierra cuando asciende a su propio trono y los reinos de este mundo pasen a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo. Cuando sean entregados en sus manos por el Padre y salgan llevados en su vestidura el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, para despedazar las naciones como se rompe un vaso de alfarero, según lo que encontramos en Daniel, cuando ve la roca y cae sobre aquel figura hecha de oro, de barro y de otros metales. Se habla además que Cristo, como de aquel que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Tal vez creemos que hemos recibido mucho amor de nuestros amigos y parientes terrenales, nuestros padres, hermanos y hermanos, amigos íntimos, pero vemos que ningún amor merece este nombre cuando se compara con el amor de Cristo hacia nosotros. La frase siguiente intensifica el significado de las palabras anteriores y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuánto amor nos tuvo?, dice el apóstol. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Pero Cristo encareció su amor al morir por nosotros, mientras éramos aún pecadores. ¿Y hay algo más todavía?
nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A los que éramos atacados por la lepra del pecado, nos ha limpiado. A los que éramos sus enemigos, nos ha hecho no solo amigos, sino que nos ha elevado a puestos de honor y dignidad. ¡Qué amor incomparable! ¡Qué provisión sin par ha hecho Dios para que pudiésemos ser purificados del pecado! Consideraremos por un momento el servicio del santuario y su hermoso significado. Cuando un pecador confiesa sus pecados y recibe el perdón, los traspasa a Cristo y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los libros del cielo donde estaba registrado los cubre la sangre de Cristo, y si el que se ha convertido a Dios se mantiene fiel a su profesión de fe o de creencia, estos pecados no serán nunca revelados, sino que quedarán destruidos por el fuego que purificará la tierra cuando sean consumidos. El pecado y los pecadores, dice el profeta Isaías, echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Según Isaías capítulo 38, versículo 17. Entonces se aplicará la declaración que hizo el Señor por Jeremías: no me acordaré más de tus pecados. No es extraño que el amante y el amado discípulo Juan atribuyó a este ser que tanto había hecho por nosotros la gloria y el dominio para siempre jamás. Es muy importante esta expresión, que el verdadero amor está instaurado en las obras hechas en nuestro favor por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: a Él sea la gloria y la honra por siglo de los siglos. Amén. Hoy en día nosotros necesitamos el manto de justicia que se pide mediante la oración: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Restáurame, quita de mí mi maldad, guíame con tu espíritu para obedecer tu ley. Grande y misericordioso son tus caminos. Aún el mandamiento 2 nos dice: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, el fuerte, el celoso, el que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia se fortalece para los que aman y guardan sus mandamientos. Por eso, amados hermanos, hoy, durante el estudio de estos 3 versículos más, vamos comprendiendo mediante la Biblia, mediante el Espíritu de Profecía, que son los libros de Elena Harmo de White, y otros libros de historia, que el libro de Apocalipsis es un libro revelado, un libro abierto, un libro que nos da a entender muchos conceptos y procesos de la simbología bíblica. La Escritura nos da ese espíritu para que en nosotros mane el conocimiento mediante su estudio, mediante la oración y mediante la conversión. Por eso le dijo al Nicodemo, le dijo nuestro Señor: si no nacieres de agua y espíritu. En nacer de agua muchos podemos ser bautizados, pero en nacer de espíritu es cambiar esa actitud, cambiar eso que nos lleva siempre a ponernos de lado, a estar esclavo por el pecado. Romanos nos dice que aquel a quien obedeces eres esclavo. Si es para justicia, para vida eterna, de acuerdo a la ley de Dios, y si es para muerte, para desobediencia, será para muerte. Entonces, solamente bastado mi gracia, como dice en la Escritura en sí, en Hebreos, el conflicto de los siglos, en las partes en sus capítulos finales, dice: oh, ¿quién podrá estar en pie? Y el Señor responde: bastado mi gracia. Nosotros necesitamos su gracia día a día, que la podemos solicitar por medio de la oración. Es la comunicación más directa que tiene el hombre con Dios, mediante el derramamiento de su alma. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Por eso, hoy en día, queridos hermanos, Cristo es propiamente nuestra justicia.